Hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor y los voy a invitar que lo hagamos en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Primera epístola a los tesalonicenses, capítulo número 4, vamos a leer. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Gloria a Dios. Amén. Primera epístola a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1, dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, hermano. Gloria a Dios. Hermanos, esta carta que el apóstol Pablo le envía a la iglesia de Tesalónica, hermanos, Pablo siempre fue un hombre de Dios que escribió muchas cartas a varias iglesias, que son las cartas que nosotros conocemos como las cartas paulinas. Usted se dará cuenta que ahí tenemos primera y segunda carta a los Corintios. Amén. A los Gálatas, mire, a la iglesia de Galacia. Está, hermano, estas tesalonicenses, colosenses, iglesias. Mire, le envió también, hermano, cartas a personas como Filemón, cartas pastorales, hermano, primera y segunda de Timoteo, Tito. Entonces usted puede ver cómo Pablo fue un hombre que escribió mucho, pero siempre, hermano, su deseo era, hermano, exhortar, animar, hermano, estar pendiente de cómo estaba la salud espiritual de las iglesias que el Señor le había permitido a Pablo fundar. Y mire que esta carta, aquí en este capítulo 4, Pablo hace una reflexión sobre la necesidad que hay de que haya un progreso en la vida espiritual de los tesalonicenses. O sea que Pablo, hermano, él tenía, hermano, ese deseo, tenía, hermano, esa inquietud de hacerle saber a la iglesia de Tesalónica que hay una necesidad, hermano, espiritual de crecer en el Señor. Es una necesidad que Pablo sentía de poderle decir a los tesalonicenses, en este caso a la iglesia de Tesalónica. Pero, hermanos, como la palabra de Dios, hermano, es viva y eficaz. Esta palabra, hermano, a pesar de que iba en primer lugar para ellos, también es para nosotros, hermano. Amén. ¿Sí? Y mire, entonces, hermano, Pablo comienza esta reflexión, como le digo, diciendo: por lo demás, hermano, así comienza este versículo 1 del capítulo 4. Por lo demás, hermanos. Miren, eso es lo que significa, hermanos, que esta palabra, por lo demás, sirve, hermanos, para marcar una transición entre lo que él ya dijo en el capítulo 3 y lo que él va a decir en el capítulo 4. Por lo demás, hermanos, lo que yo ya les dije, ahora les voy a decir esto otro, dice Pablo. Y es lo que vamos a ver ahora, que es lo que Pablo quiere comunicarle a la iglesia de Tesalónica.
lo que ya les dije, pero ahora por lo demás les voy a decir esto otro, dice Pablo. Por eso está esa palabra, que es como le digo, como una transición ahí. Pero mire, dice Pablo, hermanos, dice ahí el versículo que leímos, por lo demás, hermanos, dice, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Mire qué bonito, hermano. Pablo, hermano, comienza esta reflexión, lo que él quiere comunicarle a la iglesia de Tesalónica, a los hermanos de Tesalónica, y le dice, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor, dice ahí. Mire qué bonito, hermano, como Pablo, hermano, le habla a la iglesia, a los hermanos, les habla, hermano, que muestra aquí Pablo mucha humildad y cordialidad pastoral hacia los creyentes. Porque les dice, hermanos, les dice, les ruego, dice ahí, miren, les ruego en el Señor, miren, os rogamos y exhortamos, les rogamos y les animamos, hermanitos. Mire qué bonito, ¿no? A pesar, hermano, de que Pablo era un hombre de autoridad. Pablo, hermano, no era un hermano, voy a decirlo de esta manera, un hermanito de la iglesia. No, hermano, él no era ni siquiera el pastor, por decirlo de esa manera, de la iglesia de Tesalónica, y probablemente ya habían dejado a un ministro. Pero Pablo, hermano, se dirige a la iglesia, hermano, con tanto amor y cordialidad, como si se tratara, hermano, de uno que tuviera el mismo nivel que él. A pesar de que Pablo, hermano, era el apóstol Pablo. El apóstol. No era, hermano, como le digo, y con esto quiero decir que Pablo, hermano, demostraba ahí su madurez espiritual. ¿Por qué su madurez espiritual? Porque, hermanos, a veces, cuando vemos a alguien de autoridad, pensamos que necesariamente, hermanos, tiene que ser alguien que tenga el dominio, que trate a los demás, hermanos, como inferiores a él. Pero Pablo demuestra, hermanos, su madurez espiritual, tratando a los hermanos como a otro igual a él. Eso es madurez, hermano. Y él le dice, les ruego, hermanitos, les exhorto en el Señor. Mire, hermano, qué bonito. Denota, hermano, humildad y amabilidad de Pablo, pidiendo las cosas por favor. Mire, hermano, es raro ver que alguien de una empresa, hermano, tal vez un ingeniero, un licenciado, alguien de autoridad, un jefe en el trabajo, le diga a usted, le diga por su nombre, venga, mire, quiere que por favor le ruego, ¿cree que no me puede hacer aquí el trabajo que le hemos encomendado? No, hombre, usted le va a decir, bueno, ¿y para qué le pagamos aquí? ¿A trabajar? Mire, ni siquiera, hermano, le tratan con cariño, porque como ellos dicen, ellos son la autoridad, las cosas tienen que hacerse, porque yo mando, dice el jefe. Es autoridad. Y usted se enoja porque no le dice por favor. ¿Cuánto le han dicho alguna vez al jefe? Bueno, por lo menos pídame las cosas por favor. No, hermano, no lo hace. Pero aquí la autoridad que tiene Pablo, que es el apóstol Pablo, demuestra ahí que era un hombre, hermano, que trataba a las personas de una manera, hermano, como nos gustaría que nos trataran a nosotros, así tratemos a los demás. Qué bonito, hermano, que nosotros cada día podamos aprender, cada día podamos crecer, cada día podamos entender, hermano, el valor de ser hijos de Dios. Mire qué bonito. No vemos aquí a Pablo con un tono militar de un comandante mandando a su soldado. No, con cariño, hermano.
con amor. Entonces Pablo los anima con amor. ¿Y qué es lo que les va a pedir Pablo? Miren lo que les dice. Porque el deseo de Pablo, hermano, es que ellos crezcan espiritualmente. Que ellos, hermanos, no se conformen hasta donde han llegado, hermano. ¿Cuántos se sienten conformes hasta donde hemos llegado? No, si yo me siento bien como cristiano. ¿Cuántos están conformes? No, hermano, no se conforme. Diga, no, hombre, yo antes, el año pasado tenía tales malas costumbres, tales mañas. Ahora quiero superarlas y quiero ser mejor este año para la gloria de Dios. Ese debe de ser nuestro anhelo, hermano. Antes, es cierto, fui así, pero ahora he superado ese, ahora soy diferente. Ese es anhelar, hermano, cada día ir creciendo en el Señor. Mire qué bonito, cómo Pablo, hermano, le va a pedir esto a ellos. Les dice, siempre ahí estamos en el versículo número 1. Os exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Miren qué es lo que le está pidiendo Pablo a ellos. No les está pidiendo algo que él no había hecho. No. Él está pidiendo que lo imiten a él. Que imiten, hermano, a aquellos que les han dado buen ejemplo. ¿Eso es lo que está diciendo ahí? De la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros. O sea que aquí vemos, hermanos, que la preocupación de Pablo era que los creyentes de Tesalónica crecieran espiritualmente. Pero Pablo sabía que la mejor manera de instruir a un creyente es a través del ejemplo. A través de lo que ven que yo hago, no a través de lo que yo digo. Porque eso tiene más poder, hermano. Eso tiene más poder. Porque, hermano, vale más lo que uno hace que lo que uno habla. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. De la manera que aprendiste de nosotros. ¿Cómo vieron ustedes que nos conducimos en el Señor? ¿Lo vieron? Eso es agradar a Dios, dice Pablo. Mire qué bonito. Con el ejemplo. Hermano, Pablo dice, así como vieron que nosotros nos comportamos, porque cuando habla de conducirse en la vida cristiana, se refiere a cómo vivimos la vida cristiana nosotros. Amén. Porque la gente, hermano, ya no cree en la iglesia. El inconverso hoy está más duro de creer porque lo hemos endurecido nosotros. Porque el inconverso dice, no, pues para ser como mejor me estoy en mi casa. Pero Pablo dice, conduzcámonos de la mejor manera para la gloria de Dios. Compórtese como yo les enseñé, dice Pablo. Como nos vieron que nosotros nos comportamos. No está diciendo como nosotros les predicamos, sino cómo nos comportamos nosotros. Amén. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo aquí. De la manera que aprendisteis de nosotros, cómo les conviene. Y esta palabra lo que significa, hermanos, que a nosotros, hermanos, nos es provechoso, nos conviene, hermanos. Si eso es para bien de nosotros. Cuando usted se porta agradando a Dios, ¿a quién le conviene? A su mamá, a su papá,
a su tía, al pastor, a la diaconía. No le conviene a usted. No conviene agradar a Dios. Por eso es que Pablo, hermano, es un hombre que es increíble, porque él, hermano, se esforzó por serle agradable a Dios, agradable al Señor. ¿Cuántos quieren ser agradables a Dios? ¿Cuántos quieren ser agradables al Señor? Sí, mire, hermano, usted no tiene que tratar de agradarle a nadie. Usted no tiene que tratar de agradarle a otros, porque no lo puede lograr. Ni Jesús lo logró, que todos se agradaran de Él. Ni Jesús lo logró. Entienda eso. Si usted quiere tratar de agradar a medio mundo, la va a regar. Mira esa palabra bien clara. Porque no va a poder, ni Jesús lo logró, que era el Hijo de Dios. Pero ¿cuánto se esforzó Pablo por ser, hermano, agradable a Dios? Dice una porción: si yo quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mire, vaya a ser que usted luche por querer agradar y no va a quedar. Va a tratar de que por un modo y por otro le van a sacar otro gallo. No va a poder. Mejor preocupémonos por agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa tiene que ser nuestra preocupación. Y mire, en 1 Corintios 11:1 me gusta lo que Pablo dice aquí, porque fue el único que pudo decirlo de esa manera. Primera carta de Corintios, capítulo 11 y el versículo 1. Mire qué es lo que Pablo dice ahí. Qué bonito. Porque dice Pablo: sed imitadores de mí. Mire, hermano, así como yo de Cristo. Eso, hermano, no cualquiera. Bueno, ni un solo de los apóstoles dijo lo que él dijo aquí. Ni uno. Pero Pablo lo dijo porque él, hermano, se había entregado a Dios, hermano, con todo su ser, a tal grado de que él decía: tengo las marcas, mire, las marcas de Cristo, del sufrimiento, hermano, azotadas, hermano, escupidas, quizás, hermano, apedreadas, hermano, todo lo que Pablo sufrió. Él mismo, hermano, decía, y todavía, hermano, todavía Pablo se consentía que todavía, hermano, le hacía falta más. Pero él decía: imitadme a mí. ¿Pero por qué decía eso? Porque él sabía, hermano, que se había muerto a sí mismo y vivía para Dios. Mire, cuando la gente se bautiza, todos nos bautizamos. Muerto para el mundo, dice, y vivo para Cristo. ¿Será verdad? ¿Ah? Muerto para el mundo. Y esa palabra mundo no hay que equivocarla, porque habla del sistema mundano, no habla del planeta como algunos lo toman. No, el sistema mundano con sus valores pecaminosos. Ese es el sistema mundano al que nosotros tenemos que evitar. O sea, todos estos valores negativos que nos hace, hermano, nos quiere meter el mundo a nosotros en nuestro corazón. ¿Vea? Esos valores malvados que hay en el mundo, que tenemos que evitar. Pero mire qué bonito, Pablo podía decir: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Así como vieron que nosotros nos comportamos, así pórtense ustedes, y mejor, hermano, mejores. Mire qué bonito. Así que, hermano, eso es lo que Pablo nos está instruyendo aquí.
Y también en Filipenses 1:27, Pablo dice algo muy interesante, que dice Filipenses 1:27, solamente, dice Pablo, que os comportéis, aquí está hablando otra vez la misma palabra, comportarse significa la manera como nosotros, hermanos, nos portamos en el Evangelio. Solamente que os comportéis, ¿cómo dice ahí? Como es digno. ¿Cómo es digno el comportarse en la vida cristiana? Bueno, como a Dios le agrada. En amor, en humildad, en mansedumbre. Y ahí está, hermano. Usted vaya a leerlo a su casa. Es largo. Pero dice que nos comportemos como es digno del Evangelio de Cristo. O sea, darle honra al Evangelio. Que la gente diga, esa hombre, esa mujer es de Dios. ¿Pero por qué? Por su comportamiento. Por cómo vive. Cómo camina. O sea, eso habla de nuestra conducta. No habla de títulos, no habla de privilegios, habla de cómo nos comportamos. Porque allá no va a valer nada, hermano, allá no va a valer lo que usted hizo aquí. ¿Cómo se portó? Vale, allá no va a valer otra cosa. Yo fui tal cosa, no va a valer. Mire, y dice ahí mismo, le estábamos leyendo, digno del Evangelio de Cristo. Para que sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. ¿Eh? Pablo desea aquí, estos son otros creyentes, los filipenses, que él dice ya sea que vaya o oiga de vosotros, yo lo que quiero oír es que ustedes están firmes en un mismo espíritu. Mírenme. En un mismo sentir, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Mire qué bonito. Versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2 de Tesalonicenses que estamos leyendo? Dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Dice. Mire qué bonito. Ya después de haberle dicho cómo desea Él que se comporten y que se comporten imitándolo a Él, imitando a los que fueron buenos ejemplos. Entonces, luego le dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. O sea, ¿cómo le digo que el crecimiento espiritual es un compromiso, hermanos, de toda la vida, hermano? Nosotros no podemos, hermanos, dejar de anhelar cada día ir creciendo, hermano. Ir mejorando, hermano. Como decíamos hace poco, no ir para atrás, sino para adelante. No que digan, hermano, como aquellos que a veces uno encuentra en la calle, yo fui evangelista. ¿Cuántos han oído gente así? Sí, hermano. ¡Hay miles! Yo fui y yo fui. Pero hay esperanza para ellos, hermano. Todavía pueden arrepentirse y regresar, porque en el Evangelio hay esperanza. Sí, hermano, solo para el que se muera y ya no se puede hacer nada. Pero media vez entre los vivos puede retornar, hermano, y seguir adelante. No quedarse tirado. Por eso uno se alegra, hermano, cuando ve, hermano, alguna hermana, que tal vez uno sabe, en realidad, que ya a veces había ido. Y eso en todas las iglesias se ve y de repente aparece.
qué bonito se ve que la gente lo reciba, hermano, con amor y con cariño, porque esto es lo que la Biblia nos enseña. Dice que nos regocijamos cuando alguien vuelve, hermano. Pero cuando alguien se pone bravo, hermano, ahí, a saber. Pero mire qué bonito, porque dice, ya sabéis las instrucciones que os dimos en el Señor. O sea, cuando los creyentes caminamos en obediencia diaria y gradual, hermano, y con confianza, nos hacemos, hermano, cada día más semejantes a Jesús. ¿Cuántos saben que esa es la meta, hermano? Pablo lo decía en sus cartas. Hermano, nuestro anhelo debería ser cada día parecernos más a Él. Mire qué tremendo que la gente le diga a uno, su carácter es como el de Jesús. Híjole. Sí, hermano. Pero ¿por qué a veces la gente puede ver a Jesús en nosotros? ¿Por qué la gente puede ver a Jesús en nosotros, hermano? Porque usted está luchando. Porque usted está orando. Porque usted está luchando con su vida, con su carácter, con nuestra vida, hermano. Esta es una lucha. Pablo decía, miserable de mí, decía Pablo. ¿Cuántos han oído eso? Miserable de mí, decía Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, hermano, era una lucha que Pablo sentía contra sí mismo, contra la naturaleza caída, que a veces nos traiciona y quiere hacer lo que ella quiere. Cuando el orgullo nos domina, cuando nos domina, hermano, otra cosa, ya no nos está dominando Dios. Pablo dice aquí, cuando nosotros cada vez luchamos, nos esforzamos gradualmente, diariamente, hermano, nos vamos a ir pareciendo más al Señor. Eso nos habla de un llamado a la santificación progresiva. Ir creciendo. Dice Pablo que esas instrucciones venían del Señor, dice ahí. Mire cómo dice. Dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos, no eran de Él, por el Señor. Esto es importante, hermano, esta parte que he leído aquí, este versículo 2. Porque lo que Pablo hablaba no era algo propio, eran las instrucciones del Señor. Es que era de Dios lo que el Pablo les estaba diciendo a ellos. Y eso es lo que quiere enfatizar él. Lo que yo les hablo no es mío, es del Señor. Porque ahí dice, instrucciones que le dimos por el Señor. Significa que eso que él les había hablado, que esa exhortación que Pablo le estaba dando a la iglesia de Tesalónica había venido por la autoridad de Jesús. ¿Eso es lo que dice ahí? No crean que esa es cosa mía, decía Pablo. No, que esas son instrucciones del Señor. Y yo les he hablado, y les he hablado con cariño, dice Pablo. Pero todo eso viene de allá arriba, viene del Señor. O sea, dice, miren, o sea que Cristo había autorizado la exhortación de Pablo a la iglesia de Tesalónica. Qué bonito, hermanos, es cuando uno como cristiano recibe la palabra de Dios, como Pablo dice, que Pablo decía en una parte, que no me acuerdo ahorita. Ustedes cuando recibieron la palabra, no la recibieron como palabra de hombre o palabra mía, sino según él, dice Pablo, la palabra de Dios. ¿Sí? Allí dice. Y entonces, hermano, cuando nosotros escuchamos la predicación de la palabra, es el Señor el que nos está instruyendo
por su palabra. Porque quiere que nosotros, hermanos, crezcamos, maduremos, que ya, hermanos, ya dejemos los rudimentos, dice Pablo, del principio, y avancemos y crezcamos para la gloria de Dios. Sí, hermano, ese es el deseo de Pablo. Con estas palabras, hermano, Pablo quería que la iglesia de Tesalónica no tomara la palabra de Dios a la ligera, como cuando uno dice, cuando habla de a la ligera, se refiere a tomarla sin importancia, sin interés. Bueno, Pablo quería que ellos supieran que la palabra que él tenía era una palabra que tenía la autoridad del Señor. Mire qué bonito, ¿no? Hermanos, si nosotros queremos crecer espiritualmente, tomemos muy en serio la palabra de Dios. Tomémosla muy en serio. De verdad. Porque son instrucciones, hermanos, que vienen de lo alto para nuestra vida. Una vez se les dice, hermano, lea la palabra. ¿Cuántos se han levantado a leer la palabra a las 2 de la mañana? De repente se despierta y dice, no puedo dormir. Se va, agarra la Biblia, hermano, y sale en lo oscuro para no hacer bulla, pone alguna su lamparita, comienza a orar y a leer un rato. Hermano, Dios le puede hablar ahí. Le habla. Pero es cuando nosotros, hermanos, tomamos en serio las instrucciones de Dios para nuestra vida. Jesús dijo, al que a ustedes les oye, a mí me oye, dijo el Señor. Mire qué bonito. Eso quiere decir que Dios está detrás de aquel que lleva la palabra de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Mire qué bonito es la palabra, hermano. Un hermano es tan profunda que a veces pudiéramos sacarle más. Pero Dios, hermano, lo que desea principalmente es que la pongamos por obra. Porque Santiago dice que el hombre es como aquel que llega a verse en un espejo, considera cómo es y luego se va y se le olvida cómo era. Dice. ¿Qué es lo que hay que decir? Que la palabra de Dios nos está mostrando qué es lo que debemos hacer, qué debemos cambiar, y mejor damos la vuelta y no la hacemos. Pero que Dios nos ayude, porque Dios lo que desea es que crezcamos en su palabra. Así es que, hermano, media vez, hermano, Dios nos permita oír su palabra, hagámoslo, hermano, porque va a ser para bendición para nuestra vida, hermano. Cerremos los ojitos, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Padre, gracias te damos, oh Dios. Gracias, Padre, porque nos das este privilegio de poder venir, Señor, delante de tu presencia. Padre, gracias porque podemos leer tu palabra, Señor. Podemos oírla, Padre. Te pedimos que nos ayudes, Señor. Padre, porque tu deseo es que nosotros crezcamos en nuestra vida cristiana, Señor. Ayúdanos a comportarnos como es digno del Evangelio, Señor. Ayúdanos, Dios, que cada día nuestro testimonio pueda ser mejor. Cada día, Señor, nuestra vida pueda ser agradable a ti, Señor. Por favor, te lo pedimos. Por favor, Padre, en tus manos nos ponemos. Bendice a cada uno de los que están en este lugar, Señor. Tú conoces nuestra vida. Trata con nosotros, Señor. Trata con nuestra vida, Padre. Ayúdanos a ser obedientes. Ayúdanos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Por favor, trata con nosotros, Dios. Ministranos.
Ayúdanos. Ayúdanos a tomar en cuenta tu palabra. Por favor. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús.